Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 18 de abril del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había sacado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquellos que habían acompañado a Jesús, aquellos que confiaban en las palabras de Jesús y por eso lo habían seguido. Sin embargo, llegado el momento, parece que, claro, no habían entendido bien, sin duda no entendían, pero no creyeron a los testigos que afirmaban haber visto a Jesús resucitado. Porque fíjense, ellos lo acompañaron, al Jesús que conocían, al Jesús que convivió con ellos, que comió y bebió con ellos, que caminó con ellos, a los cuales les enseñó, delante de los cuales hizo milagros, prodigios, curó enfermos. Claro, habían creído. Una cosa es creer y otra cosa es ver para creer. Si usted ve, no necesita creer, porque ya lo está viendo. Entonces usted lo que tiene que hacer más bien es dar testimonio de lo que ve. Usted cree en aquellas cosas que no ve. Por ejemplo, usted cree en las promesas del Señor. Aún no se han cumplido, pero usted las cree. Es como que usted lo ve anticipadamente. Es como que usted se da cuenta, y con experiencia concreta, de que hay una resurrección de justos y de injustos, y que la garantía de la resurrección de entre los muertos, que es la piedra basal de la fe cristiana, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor murió y resucitó, y fue visto por testigos que dieron precisamente testimonio de esto. ¿Usted les cree? Usted me puede decir: yo no lo vi resucitado, tampoco lo conocí. No lo conocí porque yo no viví en el primer siglo y caminé junto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted precisa esas pruebas sensibles, precisa ver a un Señor que predica y hace todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no puede hablar de fe todavía, porque está precisando usted aquello que va a ver si previamente cree. Tiene que creer para ver aquello en lo que cree, porque al creer usted ya está viendo anticipadamente aquello que es. Y la actitud y conducta por parte de estos que esperaban a Jesús no fue precisamente la de hombres de fe. Aunque después fueron apóstoles, usted me dirá: sí, claro, y qué fe, ¿no? Qué fe, qué convicción, cómo dieron la vida también por dar el testimonio de la resurrección del Señor y de todo lo que habían aprendido del Jesús, del Maestro, de aquel que hace todo en todos. Pero en un principio la actitud no fue. La actitud fue demasiado humana, ¿se da cuenta? Y tiene que ser, sí, sin dejar de ser humana, porque en realidad la fe es cuando estamos en este mundo todavía. Cuando usted está en la gloria no va a precisar la fe.
Ya va a estar en presencia y disfrutando de esa presencia del Señor resucitado y de todos aquellos que han sido dignos de participar de la resurrección y vida eterna. Pero ahora estamos en la fe. Ahora la cuestión es creer para ver después. Bueno, la actitud inicial de estos que habían sido elegidos por el Señor no fue precisamente de fe. Hay, sin embargo, casos, uno diría excepcionales. Sí, vamos a mencionar los que dice Marcos. Por supuesto, estamos en el Evangelio de Marcos. Fíjese, no se menciona ni se subraya suficientemente que tanto las mujeres como los hombres fueron los primeros discípulos de Jesús. Las mujeres fueron discípulas. Las mujeres fueron las que en primera instancia fueron más fieles al Señor. Lo siguieron más de cerca. Fíjese que las mujeres lo acompañaron hasta el Calvario. Y la primera que fue al sepulcro llevando bálsamos para el cuerpo fue María Magdalena. Y la primer testigo de la resurrección del Señor al verlo resucitado fue María Magdalena. Y la que fue apóstol para los apóstoles fue esta mujer, porque ella fue la enviada apóstol por parte del Señor para que comunicara a sus hermanos, que eran los discípulos, que serían apóstoles, que lo había visto resucitado y que iba delante de ellos y que en Galilea lo verían. Fíjense qué gestión, ¿no es cierto? No solamente María Magdalena, estaban con ella otras mujeres. Juana, la mujer de Cusa, por ejemplo, María de Cleofás, muchas mujeres. Ahora, también tenemos el testimonio, esto es en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Juan también se lo menciona, es la primera. En el Evangelio de Lucas se menciona el caso de los dos caminantes rumbo a Emaús. A ellos los acompañó Jesús en el camino y se les mostró en la Eucaristía, en la participación del pan. Y fueron a dar testimonio de esto que habían visto y oído a los discípulos que estaban ocultos. Fíjese, una iglesia todavía no, sí, una iglesia, porque serían pilares de la iglesia, pero que estaba de luto, asustada, oculta, por temor a los judíos. No le creyeron mucho, como no le creyeron a María Magdalena, tampoco le creyeron a estos discípulos. Es decir, que en ellos estaba todavía el escepticismo, la incredulidad, sí, por el otro lado la esperanza, sí, porque por algo habían subido con el Señor desde Galilea, lo habían acompañado siempre y estaban ahí en Jerusalén, pero en ellos prevalecía más el temor que el amor. Amor había, sí, pero había tanto temor también que, bueno, eran bastante reticentes, ¿no? Y tardíos para creer. Hasta que al final sí, se les tuvo que aparecer el Señor. Recordemos cuando estaban reunidos los 11, lógicamente no estaba Judas, que ya había desaparecido, lo había traicionado al Señor y se había suicidado. Bueno, ¿y ahí qué hace Jesús? ¿Qué les dice Jesús? Y les dice algo que es desde ya la palabra justa, conforme a la justicia de Dios. Tardos de corazón, les reprocha, lentos para creer. Y vienen toda una serie de argumentos, ¿no es cierto? A los de Emaús les abre la Escritura, a los discípulos les reprocha de esta manera, y a Tomás, que no estaba con el grupo en ese momento, pero aparece después, ¿qué le dice Jesús? Cuando Tomás sí lo reconoce, pero previamente pide poner la mano en sus costados heridos, en las cicatrices, en las huellas de la crucifixión que padeció el Señor. Ah, Tomás, porque has visto, has creído. Más feliz es aquel que sin haber visto cree. Ahí está el núcleo de la fe. ¿Usted cree en la palabra del Señor? El Señor es la palabra, primero es la palabra. En el principio era el verbo, ¿se da cuenta? Ahí, a partir de ahí tiene que usted mostrar su fe.
y seguir esa palabra viviendo, encarnando esa palabra. Y esto va a sancionar todas las dudas. Lo que no es de fe, dice San Pablo, es de pecado. Bueno, ahora el Señor, claro, el Señor los conoce, el Señor tiene que luchar contra la incredulidad de un mundo que no cree, porque por eso es mundo precisamente. Y el Señor sabe que tiene que luchar contra eso y no es poca cosa, pero el Señor tiene todo el poder y sobre todo poder en el amor. El amor vence el temor. De ahí que el que teme no ha sido hecho perfecto en el amor. Pero el Señor nos hace perfectos en la transformación que hace de todos nosotros, nos hace perfectos a todos nosotros. Por eso los envía después. ¿Confía en ellos? Sí. Por eso los manda a predicar, a enseñar estas cosas, a dar testimonio de la resurrección del Señor. A todas las naciones de la tierra, por todas las naciones de la tierra. De ahí el envío, aquello que señala con tanto acierto el apóstol Mateo, ¿no es cierto? Mateo 28, 18. Vayan y hagan discípulos en todos los pueblos, naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Espíritu, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he mostrado, les he enseñado, les he mandado. Hay que ir, hermanos, pero para ir y dar testimonio hay que estar convencido, hay que tener una fe concreta, cierta, hay que vivir estas cosas. Y usted tiene la demostración creciente de que el Señor está vivo, y que el Señor se aparece, y aparece muchas veces, todas las necesarias y de múltiples formas, como se apareció a los suyos, y como sigue apareciéndose, y seguirá apareciéndose a todos aquellos que creen hasta el final de los tiempos, porque el Señor lo ha dicho: no los dejaré solos, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Tenemos que dar testimonio, hermanos. Tenemos que, a través de la palabra y de la conducta, dar el testimonio de que el Señor está vivo, porque nosotros estamos vivos. Pero para eso hay que tener la seguridad, la fe suficiente. Todo lo demás lo hace el Señor. En realidad todo lo hace el Señor en todos nosotros. ¿Qué te parece, Patricia? Pues es curioso, Miguel. Y nos cuenta este evangelio cómo los discípulos estaban encerrados. Y hoy vivimos en una situación de encierro. Pero por gracia de Dios tenemos los medios para comunicar que Jesús está vivo. A través de estos medios digitales podemos continuar la obra que el Señor ha hecho y sigue haciendo a través de cada una de las personas que realmente creen en Él. Es muy fácil ir a misa cada fin de semana, cumplir con el precepto, pero aquí Dios nos señala que hay que ir más allá, realmente creerle, porque solo creyéndole y verdaderamente es que puede uno anunciarle. Eso que decís es muy concreto, Patricia, claro. Usted no va a hablar de lo que no sabe, ni va a tener fe en lo que no conoce. Usted hace como dice el Señor: de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto damos testimonio. Eso comienza con la fe. Con la fe usted crea la palabra. Y puede decir que conoce la palabra si verdaderamente usted la vive, la encarna. Y al vivirla, encarnarla, usted comprueba en usted misma la veracidad de esa palabra, que no es nuestra, es del Señor que nos envía. Y de eso da testimonio. Y entonces, claro, ahí su testimonio es veraz, es real, es convincente. Y es un testimonio que surge de una necesidad, de un impulso espiritual que yace en usted, que está en usted, que lo deposita el Señor y que la mueve, nos mueve a salir,
a salir del encierro, con que estaban, por ejemplo, ocultos por temor los discípulos de Jesús en ese día. Salir, sí, vos decís bien, Patricia, no basta con cumplir el precepto, voy a misa, escucho la palabra, comulgo, me voy a casa hasta la semana que viene. No, eso no es. Usted tiene que ser un testigo vivo, usted tiene que ser un verdadero instrumento, un verdadero miembro del pueblo de Dios, activo como lo fue el Señor, haciendo en este mundo y siguiendo en este mundo la conducta que aprendió de nuestro Señor. Ahí va a haber testimonio, ahí va a haber fruto y ahí va a crecer la iglesia del Señor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu, Señor, tu espíritu de verdadera actividad apostólica, de verdadera vivencia a partir de la encarnación de tu palabra santa, Señor. Tu espíritu de vida, en tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Y amén.